Yolanda Hidalgo nació en Toledo en 1988. A la temprana edad de 2 años, sus padres decidieron trasladarse a Getafe, al popular barrio de La Alhóndiga. Cursó sus estudios en el Colegio Público Ciudad de Getafe y en el Instituto Adarnes, posteriormente políticas en Somosaguas. Con 13 años empezó su actividad dentro del barrio, ingresando en el Junior. Ya a los 18 años se afilió a Izquierda Unida y el PC. Durante la universidad combinó la militancia estudiantil con la municipal. Fue coordinadora de jóvenes de Izquierda Unida Getafe y ha tenido diferentes responsabilidades políticas a nivel local, regional y federal. Participó en la creación de Ahora Getafe y en 2015 dirigió la campaña electoral de la formación para las elecciones municipales. Desde 2018 es secretaria política del PC en Getafe, siendo candidata a la alcaldía en 2019. En 2020, durante el confinamiento, colaboró con la Bolsa de Cuidado y un año después inauguró el Soviet de Getafe. Desde 2022 es miembro de la dirección del Partido Comunista de España en Madrid. Yolanda se considera militante de calle y asamblea, de la generación del 56% de paro, del 15M, de las marchas de la dignidad y del tsunami feminista del último lustro. Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, Yolanda, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Getafe News en nuestra segunda conversación. Pues ya sabemos. En primer lugar, darte las gracias por recibirnos y dar las gracias al Soviet por dejarnos el local para poder charlar sobre Getafe, que es lo que queremos hacer en estas entrevistas y conversaciones. Intento empezar siempre, porque creo que suele ser lo más complicado en estas conversaciones. Siempre empezamos a decir, siempre cuando nos liamos en este tipo de cosas, a decir los problemas que hay, las situaciones complicadas. A mí me gusta empezar por las cosas buenas que tiene Getafe. ¿Qué cosas positivas tú le dirías a alguien que no conoce tu pueblo, Getafe, que tiene nuestra ciudad? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. El Soviet es vuestra casa, ya sabéis. Y nada, pues, ¿qué le digo? ¿No? ¿Qué le diría? ¿No? ¿Qué le digo a la gente? Yo soy muy de Getafe y muy de La Alhóndiga, como bien sabes, ¿no? Entonces, claro, cuando tú hablas de tu pueblo, dicen por ahí que lo que quieres es lo que aprendes a defender, ¿no? Y al final Getafe tiene cosas muy buenas, como son sus barrios, sus gentes, es su tejido asociativo, es su historia de lucha, ¿no? Esa memoria que tenemos y además que se reivindica como municipio, yo creo que es muy importante. Y yo siempre presumo, Getafe, mientras hay en algunos municipios donde están quitando placas franquistas, tenemos un barrio dedicado a la Segunda República, o sea, la avenida 14 de Abril con Manuel Azaña no lo tienen en todos lados, ¿no? ¿Y qué tiene Getafe? Pues eso, ¿no? Tiene mucha vida y yo creo que bueno, esa vida, esa memoria es lo que nos hace también que sea un pueblo en ebullición y un pueblo que llegue a la crítica, ¿no? Que esté criticando y que además siempre quiera mejorar y por eso siempre nos derivamos a lo malo también, pero bueno, la construcción con la crítica es asumir lo que tenemos, hacerlo tuyo, quererlo, para defenderlo, y se defiende siempre desde el querer mejorar, ¿no? Y el querer mejorar, las críticas tienen que ir a eso, ¿no? Al querer mejorar y al defender tu sitio, ¿no? Tu sitio donde has vivido, en mi caso donde he crecido y donde he hecho prácticamente toda mi vida. Entonces, son mis amigos, es mi barrio, mis vecinos, es mi aprendizaje. Entonces, Getafe tiene cosas muy buenas. Getafe es un municipio, a mí me dicen que soy una chauvinista, yo lo sé, pero bueno, es un municipio que sigue teniendo una base social y sigue teniendo un ayuntamiento que, por mucho que podamos hacer las críticas al Partido Socialista, y no seremos nosotros los que no hagamos críticas al Partido Socialista, solamente ha gobernado la derecha una legislatura, que fue con el 15M además, ¿no? O sea que, bueno, pues eso quieras o no, nos tiene que hacer pensar muy mucho qué tiene este municipio para que no lleguen, ¿no? Para que no lleguen. Algunas de las cosas que ha dicho, luego volveremos sobre ellas, porque algunas salieron en la anterior conversación que tuve,
bueno, hay algunas que están ahí encima de la mesa, pero vamos a las cosas que crees que Getafe necesita mejorar. Bueno, Getafe necesita mejorar. Yo creo que Getafe está en una pulsión entre lo que ha sido y lo que va a ser, y lo que necesita es repensar qué va a ser. Si nos dejamos llevar por la burbuja inmobiliaria, por el desarrollo, porque como hay un problema de vivienda vamos a seguir construyendo sin límites y no vamos a pensar y a repensar de manera colectiva qué queremos ser de mayores, a lo mejor no nos gusta. Porque hacer política es tanto hacer como no hacer, ¿no? Entonces, tomar decisiones como no tomarlas o tomar decisiones sin reflexionar hacia dónde vamos nos puede llevar a un municipio en el que no queremos convertirnos, ¿no? Un municipio donde la gente no vive, no convive, mejor dicho, sino que está en su casa, que no comparte con sus vecinas. Getafe tiene problemas de vivienda, tiene problemas de movilidad, tiene problemas pues, de participación ciudadana, o sea, tiene problemas de servicios sociales. En Getafe hay pobreza y hay una política social, además, bastante nefasta, no en los recursos, sino en el planteamiento de cómo se hacen, ¿no? No los trabajadores sociales son malos, no los servicios sociales como tal son malos, sino cómo se plantean las políticas públicas de servicios sociales, ¿no? Que se trabaja desde una caridad institucional y no desde un reparto de la justicia social, por ejemplo, o no se atiende a todas las necesidades de todas las vecinas. Las vecinas no son solamente las que votan o las que están empadronadas, sino las que viven aquí. Entonces, tenemos un montón de vecinas que están en situación administrativa irregular, que están en unas situaciones que el ayuntamiento tiene que trabajar. O sea, el censo, lo del empadronamiento, es una lucha de hace mucho tiempo. No puedes dejar sin trámites administrativos a personas que viven en tu municipio. Y veí la de Jesús, que por cierto, estar aquí después del primer alcalde de Getafe, oye, qué honor. Él decía, no, porque las personas migrantes tienen que integrarse. ¿Dónde? Las personas migrantes ya están integradas en los barrios, están, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que el municipio entienda que ellas están aquí. Que se les ponga en valor. Y que se entienda que también hay que hacer políticas para ellas. Porque son personas, hay una cosa que son los derechos humanos, llámame así como muy básica, aunque reivindicar los derechos humanos en estos tiempos locos es como ¿no? Como parece que eres muy radical y muy revolucionario, pero no podemos tener a vecinas hacinadas, no podemos tener a vecinas sin empadronarse, no podemos tener a vecinas pues con una cantidad de problemas de acceso a los derechos, ¿no? Las ayudas públicas, por unas barreras administrativas. Eso el ayuntamiento lo tiene que ver, porque la única forma de crear convivencia y de crear esos barrios que yo de pequeño, ¿no? que pues tenemos en la cabeza, ¿no? de poder convivir, es que todas tengamos nuestros derechos cubiertos también y que la gente tenga esa tranquilidad y que la gente tenga espacios de encuentro, no de segregación. Porque eso de intégrate tú, no, vamos a integrarnos todas, vamos a convivir, vamos a conocernos. Porque al igual que se juntaron las andaluzas con las castellano-manchegas y las castellano-leonesas en los años 50, ahora tú te encuentras a gente de Colombia, de Marruecos y de cualquier país del este sí, que están conviviendo, ¿no? ¿Cómo construimos comunidad con esa gente? ¿Cómo construimos ese Getafe que es diverso, que es muy diverso, que ha sido siempre diverso, que esto no ha sido monolítico? Nunca lo ha sido, evidentemente. Yo me voy a quedar con uno de los últimos hechos. Vamos a conocernos. Vamos a intentar conocer más un poco a Yolanda Hidalgo con su trayectoria, ¿vale? Porque yo creo que es una mejor forma de conocer de dónde vienen tus ideas y tus pensamientos, y luego entramos en esos temas, vale, que creo que son muy interesantes, y además está muy bien que coincidáis en asuntos, personas de dos generaciones muy distintas, en este caso, como hablabas tú de la anterior charla que tuvimos con Jesús Prieto. Hablabas tú del barrio, de la Alhóndiga. ¿Qué significa criarse en la Alhóndiga? Yo sé que eso para ti es importante. Para mí es muy importante, y además, según he ido creciendo, me he dado cuenta de la importancia que ha tenido en mí y en mi trayectoria personal, política, incluso laboral. O sea, el ser de la periferia te marca, ¿no? Porque al final yo crecí con la vía, con la famosa vía, fui a esa generación que transitó, ¿no? Vio desaparecer la vía.
Y para mí el barrio es un sitio de seguridad, es un sitio donde he aprendido todo, o sea, desde pues, conocer a gente de diferentes países donde no había, o sea, ¿no? De empezar a recibir las primeras personas migrantes de fuera, pues el primer chaval marroquí con el que viene a clase, pues es un conocimiento, ¿no? Claro. Es un aprendizaje que eso te marca el saber que tú no eres igual que otros. O sea, yo creo que es un aprendizaje vivir, o sea, ser de la Alhóndiga, por lo menos para mí, yo creo que mi entorno, es una cuestión de clase. O sea, cuando pasé al instituto, yo fui a la ciudad de Getafe, cuando pasé a la Alarnes, yo conocía gente del otro lado de la vía. ¿Y había diferencia? Y había diferencia, sí, porque yo cruzaba la vía sin problema, pero a ellos no les habían dejado cruzar la vía, porque había muchos prejuicios, mucha criminalización, que es lo que está pasando continuamente. A mí me parece muy interesante el concepto que has dicho. El barrio era seguridad. Sí, para mí, para mí es seguridad. Es seguro. O sea, de hecho... ¿Puedes explicarlo un poco más? ¿En qué concepto? Porque sabes que hablamos tanto, la derecha habla tanto de seguridad, se habla tanto del concepto de seguridad y parece que la seguridad se ha quedado en que la seguridad es el número de agentes de policía que patrullaron. ¿Había muchos agentes de policía patrullando las calles de la Alhóndiga? Pues había o no había, no sé, o sea, me daba igual. Me daba igual que hubiese policía porque yo sabía... ¿A qué llamas tu seguridad? Claro, yo sabía que si a mí me pasaba cualquier cosa, yo tenía un portero al que llamar y aunque no estuviesen mis padres en casa. Yo sabía que en las calles de los pájaros, podía acercarme a, oye, pues que mi madre no ha podido venir a por mí y alguien te puede recoger, ¿no? Por lo que sea, o sea, por el trabajo o tal, ¿no? O mi padre. Para mí el barrio es un espacio de calma, de estar con la gente que conoces y la seguridad, que en realidad lo que están haciendo no es hablar de seguridad, están hablando de criminalización, y además de criminalización de la pobreza y de estigmatización, ¿no? De un barrio, pues es una cuestión de clase, lo que hablábamos antes de lo de cruzar la vía, es una cuestión de clase, ¿no? Vamos a criminalizar la Alhóndiga, que también pasa un poco pasa con las Margaritas, ¿no? Claro. Casualmente, dos de los barrios más obreros, junto con Juan de la Cierva, ¿no? Claro, pues seguridad es eso, el que yo no tenía ningún miedo de ir por el barrio, porque sabía que no me iba a pasar nada, porque conozco a mis vecinos, conocía, y si no conoces con el que te encuentras de enfrente, te encuentras al de al lado, ¿no? Sabes que vas a ir al mercado y te van a conocer, y cualquier cosa que te pueda pasar, y ya no que te roben, no, es seguridad. O sea, la tranquilidad de poder llamar a un timbre, y eso... Y que tengas una puerta abierta, incluso un plato de comida en la mesa. Y eso para mí es la seguridad. Lo demás es securitismo, es criminalización y es represión. No nos vamos de la Alhóndiga. ¿Y participar en el Junior qué significa? Bueno, para mí participar en el Junior siempre lo digo. Yo aprendí marxismo en la iglesia. Que yo creo que es un hecho muy relevante. A mí me gusta mucho y bueno, la gente que vio el anterior vídeo también lo sabe, con Jesús Prieto. Me gusta mucho recordar la historia porque creo que sí. Conocemos la historia de nuestra ciudad, sabemos dónde venimos, ¿no? Y el Getafe, tú lo has dicho al principio, es o ha sido, podemos hablarlo luego también, sí sigue siendo una ciudad plenamente de izquierdas como lo fue entonces, pero que está claro que hay juventudes obreras comunistas, un movimiento de izquierdas amplio que sale de las iglesias. ¿Qué es el Junior para ti? ¿Qué supuso? Pues para mí supuso mi primera... rebeldía, entre comillas, porque ni siquiera se lo dije a mi madre. Yo empecé a militar en el Junior porque habían estado con el no a la guerra y yo me impliqué, ¿no? Como que empecé a tomar conciencia y que las cosas había que cambiarlas con el no a la guerra. Entonces el Junior lo tenía a mano. Una de mis mejores amigas estaba y me dijo, pues vente, ¿no? Y ahí aprendes a que desde lo concreto, desde tu calle, puedes cambiar cosas. No vas a cambiarlo todo, ¿no? Esto de pensar global, actuar local... que es una frase así como que la tengo siempre muy presente, o lo de ver, juzgar y actuar, ¿no? Porque no es solamente hacer un análisis o juzgarlo y hacer una crítica, sino de vamos a actuar y vamos a cambiar. Entonces, para mí el Junior es una escuela de militancia y yo que ya con 13, 14 años era atea, me daba igual ir a la iglesia, porque para mí suponía menos, me suponía más beneficio personal
no personal, sino más, sí, de aprendizaje. De aprendizaje, ¿no? De aprendizaje, estar allí, que me daba igual hablar de Dios o no, sino que estábamos hablando de qué pasaba en nuestro barrio, porque había gente pobre, porque hay guerras, porque hay ricos, porque, ¿no? O sea, estas cosas que bueno, pues es que esas asociaciones, hablo del Junior porque yo formo parte de él, he formado parte de él, pero bueno, la Maraña en su día, el Scouts, ¿no? Orión ahora, son fundamentales, porque desde pequeño te enseñan a participar. Y esto es muy importante, porque luego te enfrentas a la vida adulta y te das cuenta de que si nadie te dice que no, o sea, a mí hay una enseñanza, por ejemplo, en el Junior y en la organización de las fiestas de la Alhóndiga, que es algo básico para todos los que hemos pasado por allí, que es que si alguien, que si no te dicen, o sea, que no hay que decir que no, es vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, a lo mejor no tenemos los recursos para hacer el mejor concierto, pero vamos a ver cómo lo hacemos para hacerlo, ¿no? O sea, vamos a ver qué tenemos para poder hacerlo. Y es una enseñanza que cuando estás en otras esferas de la política, menos municipal o menos social, te das cuenta que eso se pierde, y quizás por eso nos va como nos va, y lo valoras mucho más, ¿no? Es con lo poco que hacemos, o sea, con lo poco que tenemos, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y me parece una enseñanza que para mí está literalmente en todos los días de mi vida cuando estoy pensando en qué hacer en la militancia, en la política, incluso en el trabajo. O sea, es una forma, aparte, dicen que cuando te pica el bicho, pues yo creo que ya esto te estructura tu forma de actuar en la vida. Y el salto natural parecíamos todo el rato hablar de militar y participar. Militar siempre parece que es estar más dentro de una organización política, por lo menos en la acepción que lo utilizamos más en España, estamos ahí. Y ahí tu salto ya es militar y entrar en Izquierda Unida, en el PC. No sé si hubo diferencia en el orden o no, pero bueno, ¿qué supone para ti la militancia en una organización política? ¿Ves? Yo aprendí a militar en el Junior y a mí yo tenía muchas inquietudes por algo más, ¿no? Más allá del barrio. Yo entendía que había que actuar en el barrio, pero mis inquietudes eran mucho más amplias, necesitaba como un marco teórico que no tenía en ese momento, que me hablase del país, de la comunidad, ¿no? Pues tener un proyecto por el que trabajar, más allá de lo que es el barrio. Entonces yo entré en Izquierda Unida, creo que empecé a participar como unos meses de tener 18 años, por la ley de partidos no te puedes afiliar, y luego enseguida, en cuanto cumplí los 18, me afilié, porque bueno, al PSOE no me iba a afiliar, por supuesto. O sea, porque si eres una joven criada en el movimiento social de la Alhóndiga en aquellos años, con Pedro Castro, pues hombre, al PSOE no te ibas a afiliar. Izquierda Unida podrías tener toda la crítica, pero bueno, digamos que dentro del panorama aquel bipartidista siempre ha sido la organización. Era la alternativa, claro. Era la alternativa al bipartidismo, ¿no? Entonces, pues empecé allí a militar con muchas contradicciones, porque vienes de esa trayectoria, ¿no? De esa parte más vecinal y entras a otro juego. Pero siempre he intentado hacer lo mismo, ¿no? En la organización, en Izquierda Unida y en el Partido Comunista, que entré después. Y entonces para mí supone una apertura a un mundo en el que yo pensaba que nunca iba a estar, ¿no? Una chavala de la Alhóndiga, pues que nunca iba a llegar a sitios, o sea, no a llegar a puestos, sino a vivir experiencias que pues nadie pensaría que las podría haber vivido, ¿no? Entonces, para mí, pues fue o sea, Izquierda Unida es un aprendizaje tremendo. Aprendes a gestionar las contradicciones de estar en un gobierno, que algunos lo están aprendiendo ahora, ¿no? Que no es fácil. En absoluto. Que es que vas a la calle y te ponen colorado y vas a la institución y todo mal porque tienes las presiones y demás, ¿no? Entonces es una tensión, unas contradicciones y una disyuntiva todo el rato difícil de gestionar. Yo al principio lo gestionaba regular. Claro, cuando vienes de
de fuera y tal. Y la inexperiencia, entiendo que también no es fácil. Claro, no es lo mismo con 18 años que ahora ya, claro, dices, bueno, pues la movida es otra, pero vienes de una experiencia, con un aprendizaje y entras a una organización que en su momento estaba gobernando, que llevaba concejalías potentes, como vivienda, como participación, tú habías estado criticando participación, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero bueno, es pues un sitio donde, o sea, es una organización donde yo he aprendido también y me ha dado unas herramientas ideológicas, unas herramientas, una capacidad pues para poder gestionar y poder construir también y poder ver las cosas de una manera diferente a lo que es solamente cuando estás en lo social. Cuando ves lo que es estar gestionando presupuestos, cuando es verte las caras con el poder. y bueno, para mí ese salto fue muy, ¿no? muy chocante, pero claro, es que si no tenemos choques no aprendemos tampoco, ¿no? O sea, nos vamos a quedar siempre igual. Sabes que a mí esa es una parte que me ha gustado. Bueno, tú y yo hemos hablado mucho fuera de micrófonos y cosas de estas, de esa parte, porque a mí esa parte me interesa mucho, esa parte de Izquierda Unida. Lo que pasa es que no me quiero centrar ahí porque si no, tú y yo hablando de eso podemos dedicarle aquí todo el programa y no es eso. Llega el 15M y se genera ese movimiento en alguien que viene haciendo política ya, porque tú ya estabas haciendo política en ese momento, y el 15M en principio es un movimiento antipolítica, si le quieres hacer decir, lo de son todos iguales, lo de no sé qué, hay un momento de crítica. ¿Cómo lo gestionas tú ese momento? Porque tú eres joven, el 15M, tú eres parte del 15M, participas, pero con esa misma contradicción de lo que estamos hablando, ¿no? Porque en su origen hay un movimiento antipolítico, se critica al PSOE y al PP, pero se critica a Izquierda Unida abiertamente, aunque hubiera mucha gente joven de Izquierda Unida, digo a ti, digo a Pablo Iglesias, digo a mucha gente que estaba y que habéis estado militando ya en organizaciones. Claro, o sea, ya en el 15M también militaba en el partido. Claro, el 15M a mí no me genera ninguna contradicción. O sea, es un boom del bipartidismo, ¿no? Es como el punto álgido, o sea, el punto crítico ahí llega del bipartidismo. Muchos se habían caído del guindo con Zapatero, que muchos que venían de la antipolítica habían hecho campaña por Zapatero 3 años antes, o sea que, ok, no pasa nada, pero chicos, que tenemos toda memoria, ¿no? Claro, ahora lo ves con perspectiva y dices, bueno, ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo nuevo es tan bueno, ni todo lo viejo es tan malo, ¿no? ¿Cómo se gestiona el 15M desde la militancia? Yo lo que peor llevé no fue el antipartidos. Yo entendía que los partidos políticos lo estábamos haciendo mal, porque había realmente una pulsión de juventud que no estábamos siendo capaces de canalizar. Yo ya venía de Movimiento Bolonia, ¿no? De Juventud Sin Futuro, de toda la parte estudiantil. Entonces estaba viendo venir que los partidos políticos no estaban sabiendo llegar a los jóvenes y que pues, y responder a sus necesidades, ¿no? Responder a la crisis económica. Claro, no sé si te acuerdas cuando la ministra de Vivienda de Zapatero nos regaló unas deportivas para que fuésemos a ver pisos. Pues claro, es como... era normal que eso sucediese. Para mí el 15M no fue tanto en el nos representan como en la parte más ideológica. Como te decía yo, claro, ya venía de militar de hace mucho tiempo, en el barrio donde yo había aprendido muchas cosas, en el Partido Comunista y en Izquierda Unida, y por ejemplo para mí uno de los momentos más traumáticos del 15M es cuando arrancan una pancarta de la revolución será feminista o no será. Claro, no era tanto, o sea, para mí la contradicción no era con los partidos políticos, era una cuestión ideológica. Era como de, ¿pero dónde habéis salido? O sea, y de hecho, yo estuve no la primera noche, sino la segunda acampando, que éramos 200 activistas de Madrid. Éramos gente que nos conocíamos y que hablábamos el mismo idioma, pero claro, al día siguiente cuando nos desalojaron, se llenó eso y se fue de madre. Y ahí hubo un sin Dios político de... Le decía a la gente que no hacía política, pero es mentira, venían con unos discursos neoliberales, o sea, teníamos desde humanistas que estaban en contra del aborto, quitándote la pancarta de la revolución será feminista o no será, a gente de extrema derecha que venían con no somos ni de izquierda ni de derecha, que es como político como mi padre, ¿no? Entonces, fue un movimiento que yo creo que era importante, era necesario, que se veía que se iba a dar, que ya habíamos montado Juventud Sin Futuro y ya había un caldo de cultivo. Y bueno, pues tuvo sus luces y sus sombras, pero es verdad que marcó, ¿no? Nos marcó a una generación que nos enseñó también
a intervenir con gente con la que no hablas los mismos códigos. Los militantes, los que estábamos los 200 esa noche, éramos gente que, pues había gente de vivienda, había gente que estábamos en Bolonia, entonces hablábamos los mismos códigos. Cuando de repente aparece un montón de gente que no tiene esos códigos, ¡uf, qué duro!, ¿no? Y claro, pues al final no fuimos capaces de dotarlo de estructura porque no había un proyecto. Era un anti, los indignados, que a mí me parecía una cosa horrible, pero bueno, si son indignados, si esto va de politizar a Peña, o sea, a mí todo lo que venga, ¿no? Todos los movimientos que sean para politizar y que haya gente que se cree conciencia, venga, vamos, para bien, ¿no? O sea, en cierto marco teórico, claro, ideológico. Entonces, luego ya, pues sí que maduró la cosa. Yo creo que el 15M no se acaba cuando Zapatero y Rubalcaba, vamos a recordarlo, desalojan la acampada, sino pues que se transforma, que hay una generación que nos socializamos y una generación que se politizó con eso, ¿no? Y que creo que todavía hay una base de esa generación que nos politizamos entonces, donde vemos que el PSOE, sabemos que el PSOE es el PSOE, que sigue sosteniendo una parte de la base social de la izquierda, del espacio de la izquierda al PSOE. Participaste, por volver a Getafe, participaste en la creación de lo que fue ahora Getafe, ¿vale? No vamos a entrar porque si entramos en ese periodo, en el nacimiento de Podemos y demás, creo que, pues eso, lo que decía Izquierda Unida, nos tiramos aquí hablando toda la tarde. Yo prefiero memoria tienes? Prefiero hablar de Getafe, pero sí me gustaría hacer una referencia. Participaste en la creación de lo que fue ahora Getafe y ese espacio cómo se constituyó, y a mí sí me gustaría que ahora, con la perspectiva del tiempo, ¿vale? Porque más que entrar en eso, ¿qué enseñanzas crees que se tienen que aprender de lo que fue ahora Getafe y lo que supuso? Bueno, yo creo que, fíjate, ahora Getafe es posible por el 15M y por las marchas de la dignidad. Hay algo que que lo tenemos como un fetiche, pero que yo no soy de fetiches, a mí me gustan las cosas analizarlas con sus pros y sus contras. El Comité de Coordinación de las Marchas de la Dignidad de Getafe unió a gente que no había trabajado anteriormente junta. Entonces ya llegamos ahora a Getafe conociéndonos, para bien y para mal, que es todo como siempre, ¿no? Como todo colectivo humano. Claro, como todos colectivos, que eso es una de las cosas buenas también que tenemos en Getafe, que al final, o sea, nos conocemos y en cualquier momento te monta algo. Entonces yo creo que las marchas de la dignidad nos dio, y Ágora en su momento, ¿no? Que fue un espacio de encuentro para todas, pues nos dio esa capacidad para decir, vale, la situación es la que es, vamos a analizar, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues regular, lo que se pudo. Yo creo que se podían haber hecho las cosas mejor, yo creo que Izquierda Unida no estuvo a la altura, como entonces con UCM, que eso fue bastante sonado y todo esto, ¿no? Toda la ruptura. Yo creo que las organizaciones políticas en general no suelen leer bien estos movimientos porque es como todo el rato un ataque a tu aparato, a tu estructura, parece que se está impugnando toda tu trayectoria cuando no tiene por qué. Entonces yo creo que ahora Getafe fue una oportunidad, por lo menos, para poder decir, mira, podemos hacerlo, ¿no? Nos podemos sentar, podremos llegar a acuerdos o no. Supone que es el segundo mejor resultado a la izquierda del PSOE, tiene que andar ahí, ¿no? Porque que yo sepa, Izquierda Unida consiguió una vez 7 concejales también. 7 concejales. El número de votos habría que verlo, porque es verdad que hay unas elecciones nacionales en las que Podemos, Unidas Podemos, como se llamara en ese momento, tuvo más votos que el PSOE, pero no en las municipales, y quitando las primeras elecciones, que hablábamos con Jesús en la última entrevista, donde el Partido Comunista tuvo 10 concejales. O sea, quitando el primero, esos 127 votos por lo que fue alcalde Jesús Prieto y no fue alcalde el candidato del Partido Comunista, es el segundo mejor resultado de la historia, digamos, a la izquierda del PSOE en nuestra ciudad. O sea, que relevante electoralmente fue y movilizó a muchísima gente. Fueron 20 y tantos mil votos, si no recuerdo mal. O sea, aquellas elecciones supuso un cambio. Sí, fue un revulsivo. O sea, yo creo que fue como todo el movimiento que había detrás, ¿no? de los años anteriores, pues cómo se canalizó. Porque al final las candidaturas institucionales canalizan o terminan representando a tu base social. Y se hizo, y yo sé que hay gente que no quiere hablar de ahora Getafe, porque como que nos ha quedado un trauma, como no sé si individual o colectivo, no lo sé, no hablemos de ahora Getafe. Bueno, ahora Getafe fue una experiencia donde dijimos que si nos poníamos todas, podíamos sacar buenos resultados.
Y pues yo soy una persona que cree que las siglas son totalmente... O sea, están siempre por debajo de los triunfos de la clase, ¿no? O sea, para mí las siglas, o sea, me da igual cómo nos llamemos. Entonces yo creo que pues se vio, o sea, que es una demostración de que sí que podemos llegar a hacer algo, o sea, que lo pudimos llegar a hacer y que nos faltó muy poco para ganar el ayuntamiento, en realidad, ¿eh? Sí, no faltó hacer nada. El peor resultado de la historia del PSOE. El peor resultado de la historia del PSOE. Bueno, pues nosotros con una capacidad de movilización tremenda, una campaña con muchísima gente implicada, que claro, al final pues es eso, ya la tenías movilizada de antes. Sí, o sea, sí. esto no eres, o sea, este tipo de candidaturas, este tipo de movimientos no eres capaz de hacerlo si no tienes una base social organizada y está claro. Fuera de los partidos. Sí, tiene que haber un movimiento social previo. Tiene que haber un movimiento social, más allá de lo que es el juego partidista. Sí, está claro. Entonces, pues ahora Getafe fue una experiencia que nos da para reflexionar a todas y yo creo que hay que hablar. Yo creo, por eso, o sea, que la pregunta sale por eso, porque yo coincido contigo en eso. O sea, creo que creo que sería bueno que incluso hubiera más espacios donde pudiéramos hablar de lo que cada uno pensemos, porque evidentemente no tenemos por qué coincidir, cada uno tendrá sus visiones, pero si no aprendemos de los errores del pasado, como lo decíamos antes, es imposible que en el futuro podamos solventarlos. O sea, habrá que aprender de los errores. Cada uno tendremos visiones distintas, seguro, porque cada uno lo hemos visto de posiciones distintas. Pero no hablar de ellos es absurdo. O sea, eso no tiene mucho sentido. O menospreciarlo. Sí, también. Que eso también pasa con el 15M también, ¿no? O sea, que es como de, bueno, pues sus cosas buenas y sus cosas malas. Como todo movimiento. Como todo. Yo creo que el programa electoral de ahora Getafe era una maravilla. O sea, una maravilla. El programa electoral era una maravilla, un trabajo colectivo tremendo de gente trabajando. O sea, ahora, en esas semanas, en ese mes, porque en realidad es que estuvimos 2 meses para poder montar la candidatura y la campaña y tal, era un hervidero. O sea, esa cantidad de gente ensobrando tantas papeletas a mano, que estuvimos toda la noche ensobrando las papeletas porque no teníamos dinero para que nos las ensobraran, ¿no? Ya a las 5 de la mañana delirando, cantando, porque pues eso es crear comunidad, eso es crear esa... Pues cuando hablan de poder popular, pues al final el poder popular no es una cosa abstracta, ¿no? O de construcción popular. No digo que el poder popular se haga una candidatura institucional, que yo eso no lo creo. Pero el hecho de tener esas redes, ese tejido y esos espacios de encuentro, es que es fundamental. Totalmente, de acuerdo. O sea, ahora Getafe era un espacio donde nos encontrábamos. Escucha, que nos insultábamos, ok, pero nos veíamos la cara. O sea, estar cada uno en su casa es neoliberalismo. Sí, no, y insultarse desde casa, que al final también es lo mismo, pues tampoco ayuda mucho. Así que en ese sentido hablaremos más de ahora Getafe. Tengo una duda, que no lo sé, no sé si esto ha pasado, a ver si tú si tienes, imagino que sí tienes información. ¿Eres la primera mujer que es secretaria general del PC en Getafe? No. ¿No? Anabel Segado. Sí, Anabel Segado, hemos sido 2, tampoco hemos sido muchas, sí, pero... no tenía duda, no lo sabía. Sí, Anabel Segado en la época de la tertulia y tal. Sí, que ahora está en el central del Partido Comunista de España. ¿Y qué supone eso? Porque un partido con tantos años, solo 2 mujeres en Getafe, estoy hablando de Getafe. Sí, en el central solo Dolores. Solo Dolores. Sí, en Getafe ya me he superado por 1, ya vamos un poco más avanzados. Pues es una responsabilidad. Yo creo que hay gente que lo denosta mucho porque como que ven como que el partido, ¿no? Es como el partido y tienen esa imagen del partido como algo añejo y es como, bueno, sí somos añejos, pero el ron añejo también está rico, ¿no? Llevamos 100 años y yo cuanto más conozco la historia de este partido, más conozco a mis camaradas y además más implicada, o sea, bueno, llevo ya mucho tiempo, llevo 4 años en una secretaría política, te pesa. O sea, te pesa en el sentido de, ostras, que ser secretaria política en Getafe es... El partido es el partido. Claro, que el partido es en Getafe, pues tiene que haber sido el partido con más tiempo, que ha tenido más militancia. Esto con Jesús Prieto lo hablábamos en su día cuando hice un pequeño reportaje que hicimos de una serie de episodios de cuántos miles de afiliados tenía el Partido Comunista cuando el Partido Socialista pues tuvo que traer a gente de fuera para poder hacer una candidatura para las elecciones de 1979, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, o sea, es una responsabilidad.
Luego también te lo tomas un poco de, bueno, cada uno tenemos nuestro contexto y en cada contexto, pues como comunistas vamos a intervenir y vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Igual que los que estaban en la fábrica hacían lo que podían, ¿no? Es que en unas condiciones que no me gustaría a mí pasar por ellas, porque también no vamos a fetichizar la clandestinidad. Yo entiendo que hay veces que lo hablamos así como lo romantizamos. Creo que la clandestinidad fue durísima, fue muy dura. Nosotros tenemos camaradas que te cuentan sus historias y es como esta gente que era un obrero venido de La Mancha, que se viene aquí y que de repente es enlace del Partido Comunista en Airbus, ¿no? O sea, bueno, en construcciones. Secretario de organización en la clandestinidad, gente que tenía el mundo obrero escondido en el altillo del baño. Y lo que suponía. Que te pillaran con el mundo obrero. Claro, las mujeres que llevaban el mundo obrero en el carrito del bebé, que esto así también, que de esto no se habla, o las que hacían las ollas para que las hijas de las camaradas y de los camaradas que estaban en la cárcel pudiesen comer, que esto ha pasado. Pues hacían lo que podían y fue una lucha heroica. Pues nosotros nos ha tocado otra realidad, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de saber que eres la secretaria política del Partido Comunista de España en Getafe, que a mí todo el mundo es el partido, que si en Getafe no hay otro partido, está el PSOE, pero el partido da igual con quién hables, que saben todo el mundo quién es y que a la caseta se va la del partido. Luego ya, pues es un reto, para mí fue un reto. Pero bueno, es asumir qué somos ahora mismo, qué podemos hacer y qué podemos hacer para nuestra clase, que para eso estamos las comunistas. O sea, no estamos para otra cosa, ¿no? Estamos para nuestra clase, para organizar y para tejer esas alianzas y para crear esa conciencia. Y bueno, pues a nosotros nos ha tocado un confinamiento, una pandemia, hemos hecho lo que hemos podido, pues tuvimos que montar la bolsa de cuidados. En su momento se montó el Socorro Rojo y en su momento se montaron las ollas, ¿no? de comida. Pues en este caso, en el confinamiento nos ha tocado actuar así. Nos ha tocado tomar decisiones políticas importantes sobre las candidaturas de 2019 o sobre, bueno, incluso antes no era secretaria política, ¿no? Pero en 2015 con lo de Ahora Getafe también fue un debate muy intenso dentro del partido. Entonces, pues, ¿qué supone esto? Pues supone, para mí es un honor, o sea, es un orgullo. Yo el año pasado tuvimos la entrega de carnets, estuve entregando los carnets a los camaradas con Poveda, un histórico luchador comunista, además comunista, no antifranquista. Esto es importante decirlo. Hay que dejarlo claro. Sí, o sea, ellos luchaban contra Franco porque querían un mundo mejor y luchaban por el socialismo. Y siguen haciéndolo, ¿no? No era solamente por vamos a derrocar a Franco, ¿no? Yo creo que ellos tenían una alternativa y Poveda era uno de estos, junto con otros muchos, ¿eh? Que es también una diferencia para que luego entendamos por qué mucha gente se va a otros espacios después de haber estado militando al partido. Y dijo, pues, un acto así, ¿no? Vivir el centenario además en la pandemia, que no nos pudimos juntar casi con camaradas, ¿no? Que tuvimos que hacer aquí un pequeño acto que fue bonito porque al final, como era en pandemia, ¿no? Pues te vas juntando y pues es una responsabilidad, pero escucha, es un orgullo. Y yo cuando venía hoy para acá, salía de casa, le he dicho a mi hijo que venía a entrevistar a la secretaria general del Partido Comunista de España, de Getafe. Y lo primero que me ha dicho, las dos cosas que me ha dicho, que me parecen... O sea, que pensaba que no había comunistas ya, tiene 12 años mi hijo, ¿vale? Y que le sorprendía que fuera una mujer. O sea, pero claro, tiene 12 años. O sea, que no hemos avanzado mucho en muchas cosas tampoco. ¿Qué es ser comunista en Getafe en 2024? ¿Tú cómo se lo explicarías? Eso, pues a mi hijo, a alguien de 11 o 12 años, a los niños o niñas que hoy en día, a través de los medios de comunicación, y luego hablaremos de ellos, el estigma que se le ha echado encima al concepto de comunista, ¿cómo se le explica a alguien? A mí me parece curioso que digan, que entiendo lo del peque, pero que está a la derecha hablando de que hay comunismo. Por todos lados. Por todos lados. Y bueno, yo es que creo que las comunistas militamos también desde la discreción. Porque hay comunistas en el sindicato, seguramente. O sea, mucha gente no sabrá que a lo mejor su delegado sindical milita en el Partido Comunista. Estas cosas pasan. Sí, claro.
o su presidente o su presidenta de la Asociación de Madres y Padres. O sea, al final, ser comunista en Getafe en el siglo XXI, en 2024, pues significa hacer lo que hemos estado haciendo siempre, que es tejiendo espacios sociales, tejiendo, construyendo alternativa, pudiendo hacer discursos. Yo creo que pues, crear espacios de encuentro con otra gente. Nosotras tenemos aquí el cartel de la tertulia, mucha ¿no? Una generación que nos politizamos también por la tertulia. Entonces, ¿qué es ser comunista en Getafe? Pues ser recoger el testigo y hacer lo que puedas, siempre con tus principios por delante, siempre sabiendo que eres una herramienta para la clase, no la clase es una herramienta para ti. ¿Y qué es el Soviet? ¿Cómo le explicas a alguien qué es el proyecto del Soviet? Bueno, pues el Soviet es un proyecto que se impulsó junto con la Bolsa de Cuidados, y es un centro social donde hay mucha gente más allá de militantes del Partido Comunista. Nosotros aquí, cuando empezamos a montar este centro social, lo montamos con gente que no era del partido, porque queríamos un espacio donde pudiésemos hablar de política, un espacio que fuese útil para el barrio, un espacio donde poder hacer llegar la cultura al barrio, ¿no? Zonas o sea, que ahora que todo el mundo se va a Madrid a hacer ciertas cosas, pues que vengan a su barrio y que lo tengan de forma gratuita, y que lo construyamos también entre todos, ¿no? ¿Qué propuestas tenemos, ¿no? Entonces el Soviet es un proyecto de muchísima gente que cree que necesitamos espacios de encuentro y necesitamos un espacio donde vernos la cara. Y aquí se dan clases de apoyo clases de apoyo a peques, y a nadie se le pide un carné. Aquí tú entras, no tienes una necesidad, se te va a ayudar. Un espacio donde crear comunidad. Todo el mundo dice, ¿por qué Soviet? Pues porque es Getafe. ¿No? O sea, todo el mundo decía, ¿por qué el Soviet? ¿Por qué el Soviet? Porque si no pones este nombre en Getafe, ¿dónde lo vas a poner? También es verdad. No lo vas a poner en Las Rozas. Estaría bien en Las Rozas un Soviet, reconocerlo. Sí, no sé hasta qué, o sea, ojalá pudiésemos hacerlo, ¿no? Pero no sé cuánto tiempo duraría, ¿no? Entonces, es un sitio donde no se es sectario, donde todo el mundo entra, no todo el mundo. O sea, aquí hay que respetar los derechos humanos, una cosa básica. Sois exigentes, se nota. Somos exigentes, pero a nadie, o sea, todo el mundo puede participar, todo el mundo puede proponer. Es un espacio abierto y sobre todo útil. Hay que tener un local. Esto pasa. Esto pasa mucho. Para tener reuniones, eso tienes centros cívicos, que bueno, podemos hablar de por qué en los centros cívicos los partidos políticos no pueden hacer cosas, que esto es otra cosa. ¿No? Hablando de críticas. Pero el Partido Comunista no puede tener sitios cerrados para él. Si no, eres un lector de marxismo. O sea, tienes que ser útil a tu clase. Y con las herramientas que tengas, pues ser lo mejor, o sea, ser lo más útil. Y nosotras, pues cuando apostamos por el Soviet y viendo que había mucha gente que veía este proyecto factible y necesario, pues vamos a tirar para adelante. Y así ha sido. O sea, aquí desde la pandemia, desde el confinamiento con la bolsa de cuidados, se ha hecho de todo. Desde repartir alimentos a juguetes, las clases, o sea, se ha hecho de todo. Clases de castellano, porque los recursos del partido están para la clase, no son solo y exclusivamente para una organización. Vamos a seguir hablando de Getafe, pero vamos a hablar de algunos de los temas que planteabas al principio, de lo de las críticas. Vamos al turrón. Getafe, ciudad pobre en inversión social. Era un poco lo que estabas hablando al principio en alguna de las críticas. Hablabas tú del tema de si el problema eran los recursos, si no eran los recursos. Getafe, hace poco el último estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, definió a la ciudad como pobre en inversión social. Sí, claro. Es que el Partido Socialista lleva planteando las políticas sociales desde hace décadas, porque las políticas, o sea, no es, lo que haces hoy no afecta a mañana.
sino lo que pasó hace 20 años afecta hoy. Que esto también es una cosa que tenemos que cambiar, ¿no? La política no es hoy. Lo que hacemos hoy va a afectar mañana. Entonces, las políticas sociales se plantean desde una perspectiva asistencialista. Burocratizada. No es normal que una gran parte de las ayudas, las de Cáritas, las de Cruz Roja, las de otras asociaciones. No, o sea, siendo dinero municipal. Siendo dinero municipal. Con todo el dinero que han gestionado esas organizaciones, que escúchame, o sea, que yo hago esta crítica sabiendo además que mucha gente depende de eso, ¿no? Si ese dinero se hubiese invertido de verdad en hacer políticas de justicia social en este pueblo, pues a lo mejor no tendríamos que estar dando bonos ayuda para que la gente fuese a comer. O sea, el problema es el planteamiento. O sea, aparte de los pocos recursos, que son pocos recursos porque hay pocos trabajadores sociales, no pocas trabajadoras sociales, es cómo se plantean. Que también viene de un modelo de servicios sociales de la Comunidad de Madrid y del Estado. O sea, que esto no es... Que una de las cosas que también influye en Getafe es pues, que no vivimos aislados, no somos una autarquía, dependemos de muchas, ¿no? de mucho entramado, la administración pública no es... Esto es nuestro reino y lo gestionamos como queremos. Pero claro, el planteamiento, de hecho, el planteamiento es de criminalización de la pobreza dentro de la institución. O sea, de cómo planteamos cómo se tiene que justificar que una persona reciba ayuda. O sea, esto es famoso que es del REMI, que no es municipal, pero bueno, de tener que llevar los tickets de lo que compras, porque a ver si te vas a comprar un pintalabios para ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces... Sí, la típica crítica que te dicen de, pues eso, es que ha venido a pedir una ayuda social y llevaba un iPhone. Claro. Eso es lo moderno, ahora lo moderno es, pero llevaba un iPhone. ¿Y qué más da? Entonces, bueno, es un problema de planificación. Y luego yo creo que hay una cuestión también, que esto el PSOE, esto no se dice, pero yo como, ya me da igual todo, el PSOE no entiende, o sea, para el PSOE no le da rédito la política de los pobres. El PSOE ha abandonado la política de los pobres, ¿no? Gestionándola y privatizándola, ¿no? O sea, privatizándola para que lo den otros, y se ha centrado en la política de la clase media. Y esto va a tener repercusiones importantes sociológicamente en Getafe. Pero tú crees que en eso, porque comparto la reflexión, pero tú crees que eso es... O sea, ¿tú crees que alguien le ha revertido alguna vez la política de los pobres? O sea, ¿tú crees que a la izquierda, con cualquiera de sus acepciones y nombres durante los últimos 40 años, por hablar de la democracia, ¿tú crees que la gente que es más pobre vota más a la izquierda? Por llamarlo de esa manera. Es que me da igual a quién vote. Claro, no, pero como tú hacías esa acepción de el PSOE no lo hace porque no le da réditos electorales. Claro, o sea, yo coincido contigo, es decir, creo que no es un problema de obtener votos, es un problema de creerte que una sociedad que es mejor, que es más igualitaria, que creas en la igualdad por encima, esto está muy feo decirlo hoy en día, por encima de la libertad, de que la gente se muera de hambre, que es la libertad que tenemos en la Comunidad de Madrid, la libertad de que la gente se pueda morir de hambre tranquilamente. O sea, pero no se defiende el valor de la igualdad. Es una cuestión de principios, yo creo, más que de réditos electorales. Claro, yo creo que es que como estamos pensando en mantener todo el rato el poco poder que se tiene, que en un municipio como Getafe, en un ayuntamiento, todos sabemos que mandas, que tienes poder, pues se te olvida, ¿no? Y tengo que mantener esto. Y lo que no me da, lo que no se ve, ¿no? Es, o sea, aquí en Getafe, para las personas en situación de sinhogarismo no hay ningún plan. No hay ningún plan. No lo hay. Y lo que ha habido casi que lo empeora. Entonces, es como lo de las personas migrantes, lo que hablábamos del empadronamiento. No vamos a obviar que existen estos problemas. Y al final esos problemas existen y te generan unos problemas
pues donde se chocan, como esto lo dice mucho lo de Íñigo Errejón, lo del el penúltimo contra el último, y en el que nos creemos que un migrante, yo que soy toledana, ¿no? Una familia migrante toledana obrera es muy diferente a una familia marroquí o una familia, ¿no? Es como, somos muy diferentes. Bueno, pues tendremos diferentes culturas, pero escúchame, que estamos todos viviendo en Getafe, ¿no? Claro, eso... O sea, entonces, yo creo que es un caldo, ese olvido y esas políticas de las colas del hambre, que a mí me ponen muy nerviosa. Decía Marx que el obrero tenía necesidad de pan, pero también de dignidad. Claro. Entonces, es que las políticas sociales tienen que ir más allá. Cuando tú planteas los requisitos para llegar a una vivienda, para poder adquirir una vivienda municipal, no te pueden pedir 3 salarios mínimos interprofesionales en una nómina. No pueden. Bueno, sí pueden y lo hacen. Pero, claro, tú no vas a solucionar el problema de la vivienda así. Te vas a asegurar que la gente que esté en la vivienda te pueda pagar el alquiler, ¿no? Pero no vas a solucionar el problema de la vivienda como MSV, como empresa municipal de la vivienda o como ayuntamiento. Es un problema estructural grande el que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión pues que sociológicamente el Partido Socialista también ha cambiado. Ha cambiado. Tú eres que el Partido Socialista, el de Getafe, ¿vale? Para que nos entendamos así hablamos en esto. Ha cambiado, porque eso es un tema, has visto la entrevista, la conversación con Jesús, a mí es una cosa que siempre me llevo en este debate, pues desde que en Getafe Radio, en Getafe Voz, hemos hablado mucho sobre si Getafe está produciendo un cambio sociológico o no. Ese cambio sociológico, es decir, esta ciudad ha cambiado. La ciudad de Jesús Prieto, la ciudad de los años 80, es la ciudad de las fábricas, con todo el movimiento obrero, lo has explicado tú al principio, de dónde venimos y lo que supone esta ciudad. Hoy no existen esas fábricas, quedan 2, o sea, hay 2 referentes como son Airbus, donde la mayoría de los trabajadores ya no son vecinos de Getafe, en muchos casos están en empresas subcontratadas, bueno, hemos visto las últimas movilizaciones, los últimos años que han hecho los trabajadores y trabajadores. Está John Deere, que es la otra gran empresa, si quieres, de la ciudad, pero que en términos de laborales y de que supone la actualización no es algo importante para la ciudad. Y la población que está llegando, los nuevos desarrollos urbanísticos, pero los nuevos hablando desde Getafe Norte, no me quiero parar en Getafe Norte, el Bercial, pues siempre hay Molinos de Buenavista que parece que son los únicos, pero son los últimos. Pero es una población que es distinta, con un urbanismo que es distinto, con un montón de condicionamientos, estamos en la España de las piscinas y tal. Sociológicamente, esta ciudad no es igual que hace 40 años, aunque siga gobernando el PSOE. Otra cosa es que digamos que el PSOE ha cambiado, sociológicamente, y se ha ido escorando hacia otra posición ideológica. No voy a decir que participen del centro derecha. Es decir, pero sociológicamente la ciudad ha cambiado. ¿Tú lo crees? ¿Que ha cambiado tanto? Yo creo que lo que decía antes, que estamos viviendo en un momento muy clave, ¿no? En una pulsión entre lo que hemos sido y lo que queremos ser. Y que si no nos paramos a pensar, esto ya ha cambiado. Entonces, real. O sea, la Alhóndiga y las Margaritas no es lo que eran hace 30 años, claro. Juan de la Cierva tampoco, el centro tampoco, la calle Madrid no es la misma. Por supuesto. Hemos conseguido servicios sociales, servicios públicos como el hospital, los centros de salud, que esto no ha salido como las setas, ¿no? Que ahora nos lo están quitando, que por eso también es importante saber de dónde venimos, ¿no? Y tal. Pero yo creo que sí que está habiendo un cambio y que está habiendo un cambio porque, como decía antes, no somos una isla, estamos dentro de la Comunidad de Madrid. Y hay mucha gente que se cree que los problemas o el cambio ideológico viene por las personas migrantes de otros países. Pero escúchame, hay que ver el Bercial nuevo. O sea, cogemos el mapita este maravilloso que hacen los del diario, que se ven... Te vas a la zona con más renta. Y te vas a la zona con más renta, porque claro, hay gente que está siendo expulsada de Madrid ciudad, que se puede permitir vivir en Getafe bien, muy bien, pero que viene ideológicamente marcada de 40 años de derechas en el Ayuntamiento de Madrid o en toda la Comunidad de Madrid. Entonces esa forma de... ¿no? Ese hilo que te ata
y que hace que Getafe... Pero luego no cambian, o sea, sociológicamente no cambian tanto, porque esa zona, la zona más cara de Getafe, además que es una de las zonas más caras de la Comunidad de Madrid, porque es ese trocito del Bercial, sí, que está pegado al Corte Inglés, para que hablemos en castellano y nos entendamos todos. Esa zona ha votado Ciudadanos en su momento álgido, se pintó de naranja cuando Ciudadanos fue su momento, se pintó de naranja, se ha pintado de rojo, o sea, cuando llega Pedro Sánchez se pinta de rojo, se ha pintado de azul con Isabel Díaz Ayuso totalmente. Incluso ha tenido un voto importante Más Madrid. O sea, dentro, para que veamos que ha habido un amplio... O sea, no ha ganado Más Madrid en esa zona, no digo que haya ganado, porque sí se ha pintado de los otros 3 colores, pero sí ha tenido un voto importante en esa zona. Es decir, es una zona que no concuerda con el resto de la ciudad, económicamente, de unas rentas altísimas, con un modo de vida totalmente distinto a lo que puede haber al otro lado de la carretera, como puede ser Las Margaritas. Es una ciudad que cada vez está menos cohesionada socialmente. Sí, o sea, y de hecho se ven muy bien las barreras y nos estamos viendo al Bercial, pero escucha el nuevo desarrollo de Perales. O sea, que tú ves Perales del Río, que por ahora es Getafe, no sé, o sea, por ahora es Getafe, que siempre los olvidamos, ¿no? Y tú ves la zona nueva y el desarrollo nuevo, ves el voto, o sea, y ves cómo está cambiando. Yo creo que el voto llevamos un tiempo que es bastante volátil, que no hay unas ideologías marcadas. Por eso decía que el PSOE como que se ha ido más a una política más de la clase media y lo de la justicia social no nos da rédito, porque todo lo que está haciendo el gobierno central sabemos por qué lo está haciendo, que si no estaríamos, vaya hasta a saber cómo. Entonces yo creo que es un voto muy volátil, además no ideologizado, es un poco de pues quién me cae bien o quién creo que lo ha hecho bien, ¿no? Pero no se cohesiona, no se crea barrio, no formas parte, tú vives, es neoliberalismo puro y duro. Tú vives en tu casa, como mucho en tu comunidad, en el PAU, ¿no? En tu bloque. En tu bloque, en tu piscina. Y lo que pasa en el barrio, incluso lo que pasa al otro lado de la carretera, en el caso del Bercial o en el caso de los Molinos, pues es difícil. Es difícil que te pueda atraer, ¿no? Que te pueda vincular al municipio si no se crea una vida diferente dentro de lo que son los barrios. Y yo creo que eso es una cuestión de planificación. A eso quería llegar. Acabamos con esto porque ya se os me enrolla como siempre, como nuestro estudio lo sabíamos que esto iba a pasar. Sí. Y porque no sea más larga, volveremos otro rato a charlar, pues sabes que siempre es un placer. Pero ahí están las políticas públicas. O sea, si no se hacen políticas públicas que hagan barrio, que cohesionen ciudad, no se logra eso. Es decir, igual que del pasado, hemos hablado antes, y se pueden hacer críticas a modelos, por ejemplo, urbanísticos que se han producido en el pasado, que son las políticas que tú decías, que 20 años después, si no hacemos cohesiones de barrio en cuanto de todo tipo, desde urbanísticamente con instalaciones públicas, con elementos básicos como pues el deporte, la cultura y demás, la gente no hace barrio. Es decir, si hacemos pistas de pádel, no... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sé que a alguien del ayuntamiento no le gusta que se diga estas cosas, pero si se hacen pistas de pádel no es lo mismo que si haces campo de fútbol. Y no es que sea yo especialmente en esta cosa, me da igual campo de fútbol que de pistas de balonmano, que pistas donde hagamos deportes colectivos no es lo mismo que si hacemos deportes individuales. Pues llevarlo a la explicación. Yo creo que no se hacen políticas públicas, en ese sentido de barrio. Desde hace mucho tiempo. Claro, desde hace mucho tiempo. Es que incluso el uso de los centros cívicos. Los centros cívicos que tendrían que ser las casas de los barrios donde todas las vecinas poder implicarse. ¿Te acuerdas del problema que hubo que no dejaban a los chavales entrar a Las Margaritas, al centro cívico de Las Margaritas? O sea, que esa es otra que no hemos metido, claro, que te pones aquí, por ejemplo, de las políticas públicas para juventud. Yo espero que deseo mucha suerte al nuevo concejal de juventud. Yo también se lo deseo, que sé que tiene mucho trabajo en los dos ámbitos, además. En los dos ámbitos. O sea, claro, por eso digo que hay que pararse a pensar. Desde aquí un abrazo, Samuel, que que al revés, estamos contigo. Totalmente. Sí, porque además yo creo que lo puede hacer bien. Yo también lo creo. Lo puede hacer bien. Y yo creo que por eso decía lo de pararnos a pensar y qué queremos. Porque hacer políticas para el ya puede tener unas repercusiones horribles para el futuro. O sea, y el pensar de aquí a 10 años es fundamental. Y yo sé que hay gente que está pensando si se va a presentar de candidato o no. Pero es que cuando tú te presentas de candidata o de candidato, no es a 4 años. Es que lo que vayas a hacer va a repercutir a 10 años.
en este municipio a 10 o a 20. O sea, esto de no hacernos cargo de los actos me parece de una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, en Los Molinos y en Buenavista hay gente que se está organizando, ¿no? Ya las fiestas de los barrios, las asociaciones, está viendo actividad, pero el propio modelo productivo que tenemos, o sea, Getafe ha cambiado porque las condiciones materiales de la clase obrera han cambiado y esto es una realidad. Ya no trabajamos prácticamente en Getafe, ¿no? Antes sí, es más difícil, ¿no? Se nos va la vida en el transporte público, que de esas sabemos que el ayuntamiento pues, no tiene responsabilidad, pero que al final nos perjudica, ¿no? Entonces, el crear esas herramientas, el que los centros cívicos sean espacios de vida, desde los centros cívicos, lo cultural, hasta lo deportivo que decías tú, o sea, basta ya de pádel, o sea, esto es muy impopular, pero me da igual. Necesitamos que se pare a pensar pero que lo hagamos de manera colectiva. Esto no va a salir de la cabeza de Sara. O sea, y no porque Sara no tenga... Y no porque no tenga capacidad, que no se la ponemos en duda. Yo creo que Sara, con todas mis diferencias políticas, es una tía muy capaz, que precisamente pues es alcaldesa, aunque por supuesto no comparto absolutamente nada con ella. Y creo que los concejales de Podemos y de Más Madrid tienen un reto muy importante ahora en este gobierno tripartito, ¿no? Pero esto, o nos damos cuenta que es una reflexión colectiva, más allá de todo, sí. O nos vamos a encontrar que en 10 años nos vamos a estar lamentando de lo que pudo ser y no fue, o de lo que ha sido y cómo nos hemos encontrado que de repente es cosas de la vida, ¿no? Porque hay tantos chavales que ahora están con la extrema derecha y que su forma de socializar es en ciertos grupos. Esto es un problema. Claro, si el único espacio donde tienes para socializar porque no tienes centros cívicos o porque no se fomentan ciertas actividades, ¿no? O porque tienes en unas condiciones lamentables a las trabajadoras que tienen que hacer este trabajo, porque tienes una subcontrata, las cosas... claro, los chavales pues al final terminan socializando de una forma o de otra. Por supuesto, pues somos seres sociales. Entonces, son cuestiones que no es una cuestión del gobierno. El gobierno tiene que ejecutar, el gobierno tiene que hacer políticas públicas, pero esto tenemos todas, es una responsabilidad de todas y todos. Esto no es echarle la culpa a Prieto, ni a Pedro Castro, ni a... Bueno, a Juan Soler se le puede echar también, sí. No, pero en realidad fueron 4 años y afortunadamente no pudieron implementarse. O sea, que esto le pudimos echar, ¿no? Del gobierno. Pero esto no es una cuestión de una persona. Yo sé que en el municipalismo la figura del alcalde es como fundamental, ¿no? Prioritaria, pero en los 80 había mucha gente pensando. En los 80, y una de las cuestiones de la memoria, que no es solamente para honrar las luchas, ¿no? Sino es aprender... Que también, obvio, o sea, hago spoiler, dentro de poco tenemos los abogados de Atocha, el homenaje a abogados de Atocha de todos los años, pero es para aprender que hicieron bien también, y yo creo que hubo muchas conversaciones, y hubo mucho trabajo colectivo. Y eso tenemos que aprenderlo de los 80, de los años 80, sin ponerle nombres a nadie, pero ahí sí que, o sea, participó. Yo estoy de acuerdo contigo, participó la sociedad participó de ese cambio. Yo, por no referirme otra vez, pero cuando hicimos el Esto de Jesús, claro, al final no eran ellos, eran el empuje que tenían detrás de toda la gente que les estaba empujando. Y hoy no empujamos. Hay una parte de responsabilidad. El estar en tu casa, con el móvil, en Twitter, diciendo qué mal lo hace la alcaldesa en este caso, y pues, tenemos nuestras diferencias con ella, los dos, pero no pasa nada, pero eso se puede hacer, pero eso no es suficiente para poder cambiar las cosas y para que cambien todo. Hace falta empujar y trabajar en distintos ámbitos, ¿vale? ¿Que te tienen que dejar trabajar? Claro que te tienen que dejar. ¿Y hay que exigirlo? Que hemos hablado de participación ciudadana. Por supuesto que hay que exigirlo. Pero la política es un reflejo de la sociedad. Eso siempre... yo sé que no gusta, a la sociedad no le gusta oírlo. Estás todo el día, los políticos son muy malos. Bueno, son un reflejo de la sociedad. Siempre, sí. Los que hemos estado en política, a lo mejor, porque hemos estado implicados, lo sabemos un poco más, pero no quita de serlo. No, es que es absolutamente igual que en 2015 pudimos, ¿no? O sea, es que esto... Exactamente. O sea, en las condiciones subjetivas te van a... O sea, son las que crean todo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante que ya no es solamente el reivindicar, que sí, o sea... También. Vamos a... Claro, ¿por qué la Alhóndiga tiene una biblioteca? La biblioteca Almudena Grandes, además, ¿no? Costó lo suyo. Costó lo suyo.
porque hubo mucha gente conversando y diciendo necesitamos una biblioteca. Entonces, necesitamos esas conversaciones, necesitamos ese decir, pues tenemos puntos en común. Yo creo que es, o sea, pues cuando hablábamos antes de lo de la alhóndiga, de mi aprendizaje es qué necesidades tenemos, ¿no? Y eso es verdad, que ahora Participación Ciudadana lleva Más Madrid, ¿no? Que tienen también un reto, porque... Desde aquí también le mandamos un saludo a Ana, Ana, que tiene mucho trabajo. Jesús, que tienen un reto importante porque el Partido Socialista ha utilizado siempre la participación ciudadana para legitimar sus políticas. No para recoger las inquietudes. Y esto es una crítica que se hace históricamente en este municipio. O sea, no vamos a hablar, porque es que, claro, nos ponemos aquí del reglamento de participación ciudadana, de todo lo que costó, de cómo se aplica y cómo no se aplica, que Jesús aplica cositas que hay de dónde tirar, ¿no?, en ese reglamento. Entonces, tenemos el reto de, independientemente de si es institucional, y yo creo que una de las cosas buenas que tiene Getafe, para terminar, una de las cosas buenas que tiene Getafe, es que independientemente de lo que haya hecho el ayuntamiento, las vecinas siempre han estado trabajando por sus barrios y siempre han creado lo que a mí me gusta llamar el Getafe en B, que es el que no sale en el boletín municipal, pero es el que da vida, ¿no? el que da vida al municipio, y que es esa gente crítica con el PSOE, que no tiene huecos, o que, bueno, o que es estas cosas, ¿no?, que siempre han pasado en Getafe. Yo creo que tenemos unos espacios sociales muy potentes y dentro del panorama de la Comunidad de Madrid, escúchame, ni tan mal. Venga, pues lo dejamos ahí, porque ya que hagamos con una cosa positiva, me ha dicho lo del boletín y digo, uy, ahora voy a hablar yo de mi libro, pero no lo vamos a enrollar más. Yolanda Hidalgo, muchísimas gracias por atender a Getafe News. Gracias a vosotros, es un placer, cuando queráis, ya sabes.